El último profeta de Israel se paró en los atrios de un templo reconstruido y entregó un mensaje tan duro, tan implacable, que resonaría a lo largo de 4 siglos de silencio absoluto. Su nombre era Malaquías, y sus últimas palabras al pueblo de Israel no fueron palabras de consuelo, fueron una advertencia. Dios les dijo a través de Malaquías que vendría a su templo, que enviaría un mensajero para preparar el camino, y que cuando llegara sería como fuego de fundidor, como jabón de lavandero, quemando todo lo impuro. Y después, nada. No más profetas, no más visiones, no más ángeles apareciendo en la noche, no más voces tronando desde montañas, ni zarzas ardientes, ni columnas de nube. Durante 400 años, el Dios que había hablado con Abraham, luchado con Jacob, abierto el mar rojo para Moisés y tronado desde el Sinaí, guardó un silencio total y aterrador. 400 años, piensa en eso. Es más tiempo del que Estados Unidos ha existido como nación. Es más tiempo que todo el Renacimiento. Una civilización entera vivió, luchó, sufrió y murió en ese silencio, sin escuchar una sola palabra del Dios que una vez había hablado con sus antepasados cara a cara. Entonces, ¿qué pasó durante esos 400 años? Y más importante aún, ¿por qué Dios se quedó en silencio? Eso es lo que vamos a explorar, porque esos 4 siglos no estuvieron vacíos, fueron todo menos vacíos. Imperios surgieron y cayeron. Las guerras transformaron todo el mundo conocido. Una pequeña nación fue conquistada, reconquistada y casi borrada de la historia. Y a lo largo de todo eso, una serie de eventos se desarrollaron que prepararían el escenario para el momento más importante de la historia humana. Esta es la historia que tu Biblia se salta, la historia entre la última página del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo. El año era aproximadamente 430 a.C. Malaquías acababa de entregar su profecía, y el pueblo de Israel era, para decirlo sin rodeos, un desastre. Habían regresado del exilio en Babilonia décadas antes, llenos de esperanza y determinación para reconstruir su nación. El templo había sido reconstruido bajo Zorobabel. Las murallas de Jerusalén habían sido reparadas bajo Nehemías. Esdras había liderado un avivamiento espiritual, llamando al pueblo de vuelta a la Torá. Pero para la época de Malaquías, la decadencia ya se había instalado de nuevo. Los sacerdotes ofrecían animales ciegos y cojos sobre el altar. Básicamente le daban a Dios las sobras. El pueblo estaba haciendo trampa con sus diezmos. Los matrimonios con mujeres extranjeras eran frecuentes. La injusticia social estaba por todas partes. Y lo peor de todo, el pueblo había desarrollado una actitud profundamente cínica hacia Dios mismo. Decían cosas como: todo el que hace el mal es bueno ante los ojos del Señor, y Él se complace en ellos. Y ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías los confrontó por cada una de estas faltas. Les dijo a los sacerdotes que estaban deshonrando el nombre de Dios. Le dijo al pueblo que sus ofrendas no tenían valor. Advirtió que el juicio se acercaba, que el día del Señor ardería como un horno, y que los arrogantes y todos los que hacen maldad serían como paja seca. Pero también les dio una promesa. Un mensajero vendría primero para preparar el camino, y entonces el Señor mismo aparecería de repente en su templo. Y después la voz profética se apagó. Ahora, para entender lo que el silencio significó para el pueblo de Israel, necesitas comprender lo que habían perdido. Durante más de 1000 años, desde los tiempos de Moisés en adelante, Dios había hablado a su pueblo a través de profetas, no de forma constante y no siempre con la misma intensidad, pero siempre había alguien. Moisés, Josué, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y docenas de otros.
La voz profética era la columna vertebral de la identidad de Israel. Era lo que los hacía diferentes de cualquier otra nación en la tierra. Otras naciones tenían reyes, ejércitos y templos. Israel tenía la voz viva de Dios. Cuando esa voz se detuvo, creó una crisis como nada que el pueblo judío hubiera experimentado antes. El exilio en Babilonia había sido devastador, pero al menos durante el exilio, profetas como Ezequiel y Daniel seguían hablando. Dios seguía comunicándose. El pueblo podía lamentarse, pero también podía escuchar. Ahora, por primera vez en su historia como pueblo, los cielos estaban cerrados. Los rabinos de siglos posteriores tenían un dicho para describirlo. Decían que el Espíritu Santo había partido de Israel después de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Un eco divino, lo que llamaban Bat Kol, una hija de una voz, todavía podía escucharse de vez en cuando. Pero la voz profética completa, la palabra clara e inconfundible de Dios, entregada a través de un mensajero humano, había desaparecido. Si le hubieras preguntado a un israelita común que viviera alrededor del año 400 a.C., qué estaba pasando en el resto del mundo, probablemente no habría tenido mucho que contarte. Judá era una pequeña provincia en el vasto imperio persa, un territorio olvidado que la mayoría de los administradores imperiales apenas notaban. El rey persa en ese momento era Artajerjes, y para los persas, los judíos eran simplemente otro pueblo sometido que pagaba sus impuestos y se mantenía callado. Los persas, en realidad, habían sido relativamente buenos con los judíos, considerando todo. Fue Ciro el Grande quien emitió el decreto que permitió a los exiliados regresar a Jerusalén, allá por el año 539 a.C. El profeta Isaías había nombrado a Ciro por su nombre más de un siglo antes de que naciera, llamándolo el ungido de Dios, su pastor, que cumpliría sus propósitos. Un rey pagano, adorador del dios persa Ahura Mazda, llamado el ungido del Dios de Israel. Solo eso debería decirte que el silencio de Dios no significaba que Dios hubiera dejado de actuar. Los persas practicaban una especie de tolerancia imperial, permitiendo que los pueblos conquistados mantuvieran sus religiones y costumbres mientras se mantuvieran leales y pagaran tributo. Para los judíos, esto significaba que podían reconstruir su templo, observar sus leyes y mantener su identidad. El libro de Esther, ambientado durante el período persa, muestra tanto los beneficios como los peligros de este acuerdo. Los judíos podían ascender a posiciones de influencia, como lo hicieron Mardoqueo y Esther, pero también podían ser marcados para el genocidio por el capricho de un solo funcionario, como Amán intentó hacer. Pero la tolerancia no es lo mismo que la libertad, y los judíos que vivían bajo el dominio persa eran muy conscientes de que seguían siendo súbditos de un imperio extranjero. El glorioso reino de David y Salomón era un recuerdo lejano. El trono de David estaba vacío. El arca de la alianza había desaparecido, probablemente destruida cuando Nabucodonosor saqueó el primer templo en el año 586 a.C. La gloria de la Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios, que una vez llenó el templo de Salomón con una luz cegadora, se había ido. El segundo templo estaba en pie, sí, pero todos sabían que era una pálida sombra del original. Los ancianos que habían visto el templo de Salomón lloraron cuando vieron los cimientos del nuevo, porque sabían que nunca se compararía. No había arca, no había nube de gloria. El Urim y el Tumim, los objetos misteriosos que el sumo sacerdote usaba para discernir la voluntad de Dios, habían desaparecido. El fuego del cielo que una vez consumió los sacrificios en el altar de Salomón no descendió.
El lugar santísimo, la cámara más interna donde la presencia de Dios había habitado entre los querubines, era una habitación vacía. Una habitación vacía en el corazón de su fe. Ese detalle importa más de lo que podrías pensar. Durante el período persa, aproximadamente del 430 al 332 a.C., algo importante estaba ocurriendo silenciosamente entre el pueblo judío. Sin una voz profética que los guiara, se volcaron a la palabra escrita con una intensidad que nunca habían mostrado antes. La Torá, los 5 libros de Moisés, se convirtió en el centro absoluto de la vida judía. Surgió una nueva clase de eruditos, los escribas, dedicados a copiar, estudiar e interpretar cada letra del texto sagrado. Estos hombres dedicaron toda su vida a la preservación de las Escrituras, contando cada palabra y cada letra para asegurarse de que nada se perdiera ni se cambiara. Este fue el período en que la Biblia hebrea, tal como la conocemos, comenzó a tomar su forma definitiva. Los diversos libros fueron recopilados, organizados y reconocidos como escritura sagrada. La idea de un canon fijo, una colección cerrada de escritos con autoridad, comenzó a consolidarse. Los judíos no podían escuchar nuevas palabras de Dios, así que volcaron toda su energía espiritual en las palabras que Dios ya había hablado. Y al hacerlo, crearon una relación con las Escrituras que era más profunda, más intensa y más personal que cualquier cosa que hubiera existido antes. Las sinagogas comenzaron a aparecer, aunque los orígenes exactos de la sinagoga son debatidos por los estudiosos. Eran lugares de reunión locales donde las comunidades judías podían juntarse para la oración, la lectura de las Escrituras y el estudio, incluso cuando estaban lejos del templo en Jerusalén. Esto fue una revolución silenciosa. Por primera vez, no necesitabas estar cerca del templo para participar en un culto organizado. Una familia judía que viviera en una provincia persa a cientos de kilómetros de Jerusalén podía reunirse en el día de reposo, escuchar la lectura de la Torá en voz alta y discutir su significado. Este desarrollo resultaría ser una de las innovaciones más trascendentales en la historia de la religión. Cuando los primeros cristianos comenzaron a difundir su mensaje, fueron primero a las sinagogas. Cuando los judíos se dispersaron por todo el Imperio Romano, la sinagoga mantuvo unidas a sus comunidades. Cuando el templo fue finalmente destruido en el año 70 después de Cristo, el judaísmo sobrevivió porque ya había construido un sistema de adoración que no dependía del templo. Todo eso comenzó durante el silencio. El imperio persa, con toda su fortaleza, no estaba destinado a durar para siempre, y el instrumento de su destrucción ya estaba creciendo en un pequeño reino en el norte de Grecia. Su nombre era Alejandro, y cambiaría el mundo de forma más drástica que cualquier otra persona antes o después. Alejandro de Macedonia era hijo del rey Filipo II, un brillante estratega militar que ya había unificado la mayor parte de Grecia bajo el control macedonio. Filipo era un hombre duro y calculador que forjó el ejército más disciplinado del mundo antiguo. Inventó la zarisa, una lanza de casi 5,5 metros de largo, y entrenó a su infantería para luchar en formación de falange, que era prácticamente imparable en campo abierto. Reformó su caballería para convertirla en un arma de choque devastadora. Construyó máquinas de asedio capaces de derribar cualquier muralla. Pero Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., apuñalado por uno de sus propios guardaespaldas durante la boda de su hija. La conspiración detrás de su muerte sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia antigua. Algunos sospechaban de la madre de Alejandro, Olimpia, una mujer tan ambiciosa y despiadada como cualquier personaje de la mitología griega. Era devota del culto de Dioniso
y se decía que dormía con serpientes en su cama. Algunos sospechaban del propio Alejandro, que se había distanciado de su padre después de que Filipo tomara una nueva esposa más joven. Cualquiera que fuera la verdad, el príncipe de 20 años heredó el trono, un ejército curtido en batalla y una ambición casi enfermiza de conquistar el mundo conocido. Alejandro había sido educado por Aristóteles, el filósofo más grande de su época. Dormía con una copia de la Ilíada de Homero bajo su almohada, anotada con su propia letra, y se veía a sí mismo como un nuevo Aquiles, destinado a la gloria y a una muerte temprana. Obtuvo ambas cosas. En menos de 2 años desde que asumió el trono, Alejandro cruzó hacia Asia con aproximadamente 40.000 soldados y comenzó a desmantelar sistemáticamente el imperio persa, un imperio que se extendía desde Egipto hasta las fronteras de la India, que gobernaba a millones de personas y que había parecido invencible durante más de 2 siglos. Las batallas parecen sacadas de una película. En Gránico, su primera batalla en suelo asiático, cargó directamente contra la caballería persa con sus jinetes de élite, los compañeros, y casi murió en los primeros minutos. Un noble persa llamado Espitridates levantó su espada para partirle el cráneo. La hoja le arrancó el penacho del casco. Habría muerto ahí mismo, en el primer combate de toda su campaña en Asia, si un oficial macedonio llamado Clito no le hubiera cortado el brazo al persa en el último segundo. En Isos, en una estrecha llanura costera en lo que hoy es el sur de Turquía, Alejandro derrotó al rey persa Darío III, a pesar de estar superado en número por al menos 2-1. Darío huyó del campo de batalla tan rápido que abandonó a su propia madre, esposa e hijos. Alejandro los trató con cortesía, lo que dejó al mundo antiguo en estado de sorpresa. Un conquistador que mostraba piedad a la familia de un enemigo derrotado era algo casi inaudito. En Gaugamela, en lo que hoy es el norte de Irak, Alejandro aplastó al último gran ejército persa en una de las batallas más decisivas en la historia de la guerra. Darío había reunido un ejército que las fuentes antiguas estiman en entre 200.000 y 1 millón de hombres, aunque los historiadores modernos generalmente sitúan la cifra mucho más abajo, tal vez alrededor de 100.000. Sin importar las cifras reales, Alejandro estaba en gran desventaja numérica. Ganó de todos modos, gracias a una combinación de genio táctico, valor personal y la calidad extraordinaria de sus tropas macedonias. En 12 años, Alejandro conquistó todo, desde Grecia hasta las fronteras de la India. Fundó más de 20 ciudades que llevaban su nombre. Se casó con una princesa persa y animó a sus soldados a hacer lo mismo. Exigió que los pueblos conquistados lo adoraran como un dios. Adoptó vestimenta y costumbres de la corte persa, lo que enfureció a sus veteranos macedonios, e hizo todo esto antes de cumplir 33 años. Pero aquí está la parte que importa para nuestra historia. De camino de Egipto a Mesopotamia, Alejandro marchó con su ejército directamente a través de la tierra de Israel. El historiador judío Josefo, escribiendo 3 siglos después, cuenta una historia notable sobre lo que sucedió. Según Josefo, cuando Alejandro se acercó a Jerusalén, el sumo sacerdote Jadúa salió a recibirlo vistiendo sus vestiduras sacerdotales y su turbante, con el nombre de Dios grabado en la placa dorada sobre su frente. Los ancianos de la ciudad lo seguían vestidos de blanco. Según el relato, Alejandro desmontó, se acercó al sumo sacerdote y se inclinó ante él. Cuando sus generales le preguntaron por qué el poderoso conquistador de Persia se inclinaba ante un sacerdote judío, Alejandro les dijo que en Macedonia, antes de que la campaña siquiera comenzara, había visto esta misma figura en un sueño, con estas mismas vestiduras, y la figura le había prometido que Dios le concedería dominio sobre el imperio persa.
Josefo luego dice que a Alejandro le mostraron el libro de Daniel, específicamente la profecía sobre un rey griego que destruiría el imperio persa. Alejandro quedó profundamente impresionado y les concedió a los judíos un trato favorable, eximiéndolos del tributo durante los años sabáticos y permitiendo que los soldados judíos en su ejército observaran sus propias leyes. Si esta historia es históricamente precisa o una tradición posterior, es motivo de debate. Muchos historiadores la consideran una leyenda, pero lo que es seguro es que Alejandro trató a Jerusalén con notable favor en comparación con las ciudades que le opusieron resistencia. Los judíos sobrevivieron a la conquista de Alejandro con su religión y su comunidad intactas. Este fue un momento decisivo, porque Alejandro no solo conquistó territorios, transformó culturas. A donde fuera que sus ejércitos llegaban, el idioma griego, la filosofía griega, el arte griego, los deportes griegos y la religión griega los seguían. Este proceso, conocido como helenización, se convertiría en la mayor amenaza cultural que el pueblo judío había enfrentado jamás. Y la razón por la que era tan peligroso es que no era violento. No al principio. La helenización no intentó destruir el judaísmo con espadas. Intentó disolverlo con seducción. La cultura griega era sofisticada, hermosa e intelectualmente estimulante. La filosofía griega hacía preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la ética y la vida buena. El arte griego alcanzó un nivel de naturalismo y belleza sin igual en el mundo antiguo. La literatura griega exploró toda la gama de la experiencia humana con una profundidad extraordinaria. La arquitectura griega era impresionante. Los deportes griegos celebraban el cuerpo humano de maneras que eran tanto bellas como, para la sensibilidad judía, profundamente problemáticas. El gimnasio griego, donde los jóvenes hacían ejercicio y competían desnudos, era el centro de la vida cultural griega en cada ciudad que Alejandro y sus sucesores construyeron. Para los jóvenes judíos que crecían en ese entorno, especialmente en las nuevas ciudades de la diáspora que surgían a lo largo del imperio de Alejandro, la atracción de la cultura griega era enorme. Para participar plenamente en la vida económica y social de una ciudad helenística, necesitabas hablar griego, pensar en griego, vestir a la griega y socializar en instituciones griegas. Aferrarse a tu identidad judía significaba ser un extraño, y la presión para conformarse era constante, sutil e implacable. Alejandro construyó nuevas ciudades a lo largo de su imperio, desde Egipto hasta Afganistán, y las pobló con colonos griegos. Fundó Alejandría en Egipto, que se convertiría en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. En pocas generaciones, Alejandría albergaría la comunidad judía más grande fuera de Israel, quizás con cientos de miles de personas. Estos judíos hablaban griego, vestían a la moda griega, asistían a escuelas griegas y vivían en casas de estilo griego. Pero seguían adorando al Dios de Israel, seguían circuncidando a sus hijos, seguían observando el día de reposo y seguían considerándose parte de la alianza. La tensión entre mantener la identidad judía y participar en la cultura griega definiría todo el período intertestamentario. Es una tensión que nunca se resolvió del todo, y en muchos sentidos sigue viva hoy cada vez que una comunidad religiosa intenta mantener lo que la distingue dentro de una cultura dominante que ofrece tanto cosas genuinamente buenas como amenazas reales. Y entonces, en la cúspide de su poder, Alejandro murió. Tenía 32 años. El año era 323 a.C., y murió en Babilonia, en el palacio de Nabucodonosor, el mismo rey que había destruido el templo de Salomón 2 siglos y medio antes. La causa de su muerte sigue siendo debatida. Fiebre,
posiblemente malaria o tifoidea. Envenenamiento, posiblemente por parte de sus propios generales que estaban cansados de su comportamiento cada vez más errático. Alcoholismo, que se había agravado en sus últimos años. Cuando sus generales le preguntaron quién debía heredar el imperio, Alejandro supuestamente susurró una sola frase: para el más fuerte. Esa respuesta sumiría al mundo en décadas de guerra y despedazaría el imperio de Alejandro. Y la tierra de Israel quedaría atrapada justo en medio. Después de la muerte de Alejandro, sus generales, conocidos como los diádocos, que significa sucesores, lucharon ferozmente por el botín. Las guerras de los diádocos duraron más de 40 años y fueron de los conflictos más sangrientos del mundo antiguo. Generales que habían luchado codo a codo bajo Alejandro se volvieron unos contra otros con una brutalidad asombrosa. Las alianzas se formaban y se disolvían de un día para otro. Ejércitos enteros fueron destruidos. La propia familia de Alejandro fue eliminada. Su esposa Roxana y su hijo pequeño Alejandro IV fueron asesinados. Su madre Olimpia fue apedreada hasta la muerte por una multitud enfurecida. Su medio hermano Filipo III fue asesinado. Cada pariente de sangre de Alejandro fue perseguido y ejecutado. El imperio finalmente se fragmentó en varios reinos sucesores, pero dos de ellos importan enormemente para nuestra historia. El reino ptolemaico en Egipto, gobernado por los descendientes de Ptolomeo, uno de los comandantes de caballería más confiables de Alejandro, y el imperio seleucida, que se extendía desde Siria hasta Persia, gobernado por los descendientes de Seleuco, otro de los generales de Alejandro. Y justo entre estas dos grandes potencias, como un hueso entre dos perros, se encontraba la pequeña tierra de Israel. Los ptolomeos llegaron primero. El propio Ptolomeo tomó Jerusalén en el año 320 a.C., supuestamente atacando en día de reposo porque sabía que los judíos serían reacios a luchar en su día sagrado. Fue una jugada astuta y cínica y marcó el tono de lo que sería el dominio ptolemaico, tolerante con la religión judía, pero perfectamente dispuesto a explotar los escrúpulos judíos cuando les convenía. Desde aproximadamente el año 301 hasta el 198 a.C., cerca de un siglo, los judíos vivieron bajo el control ptolemaico. Y honestamente, no fue terrible. Los ptolomeos, como los persas antes que ellos, practicaban una forma de gobierno relativamente tolerante. Dejaban que los judíos se gobernaran a sí mismos a través del sumo sacerdote y un consejo de ancianos conocido como la Jerusía. Les permitían practicar su religión libremente. Los gravaban con impuestos, por supuesto, y a veces con fuerza. Los ptolomeos usaban un sistema de recaudación de impuestos donde el derecho a cobrar tributos se subastaba al mejor postor, quien luego exprimía la mayor cantidad de dinero posible de la población para sacar ganancia. Esto generó un enorme resentimiento, sobre todo entre los pobres. Pero al menos los ptolomeos no intentaron imponer la religión griega a nadie. Durante el período ptolemaico, algo notable sucedió en la diáspora judía. La comunidad judía en Alejandría floreció, convirtiéndose en una de las comunidades judías más vibrantes e intelectualmente productivas de la historia. Los judíos alejandrinos se relacionaron con la filosofía griega, intentando encontrar conexiones entre la sabiduría de Moisés y la sabiduría de Platón. Surgió una tradición, quizás producto del deseo, pero quizás con algo de verdad, de que Platón, en realidad, había tomado prestadas sus mejores ideas de Moisés. Fuera cierto o no, el intento de tender un puente entre el pensamiento judío y el griego fue un proyecto intelectual significativo que influiría tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo durante siglos. Los judíos alejandrinos produjeron un cuerpo de literatura notable por su sofisticación.
La sabiduría de Salomón, probablemente escrita en Alejandría en el siglo I a.C., es una obra impresionante que combina teología judía con conceptos filosóficos griegos. Reflexiona sobre la sabiduría, la justicia y el destino de los justos y los malvados en un lenguaje que influiría profundamente en el apóstol Pablo y en el autor del Evangelio de Juan. El filósofo Filón de Alejandría, que escribió a principios del siglo I después de Cristo, intentó una gran síntesis entre las escrituras judías y la filosofía griega, argumentando que la Torá, entendida correctamente a través de la interpretación alegórica, contenía las mismas verdades a las que los filósofos griegos habían llegado solo por medio de la razón. Pero el desarrollo más trascendental del período tolemaico fue algo que no ocurrió en una academia filosófica, sino en un taller de traducción. En Alejandría, donde la enorme comunidad judía ya no podía leer hebreo con fluidez, se emprendió un proyecto que cambiaría el curso de la historia. Las escrituras hebreas, la Torá y los demás escritos sagrados fueron traducidas al griego. Esta traducción, conocida como la Septuaginta, toma su nombre de la palabra latina para 70, en referencia a la tradición sobre sus orígenes. Según un documento conocido como la Carta de Aristeas, el rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo quería una copia de la ley judía para la gran biblioteca de Alejandría. Envió una delegación al sumo sacerdote en Jerusalén, quien seleccionó a 72 eruditos, 6 de cada una de las 12 tribus, y los envió a Alejandría. Les asignaron un palacio en la isla de Faros, donde se encontraba el famoso Faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y completaron la traducción en 72 días. Cuando compararon sus traducciones individuales, coincidían perfectamente, lo cual se tomó como una señal de inspiración divina. Creas o no los detalles milagrosos, la Septuaginta fue real y fue monumental. Por primera vez en la historia, los textos sagrados de Israel eran accesibles para cualquier persona que supiera leer griego. Y para ese momento de la historia, eso significaba casi todo el mundo mediterráneo. El griego se había convertido en la lengua franca, el idioma común del comercio, la diplomacia, la literatura y la vida intelectual, desde España hasta las fronteras de la India. Un comerciante en Roma ahora podía leer sobre la alianza de Abraham con Dios. Un filósofo en Atenas podía estudiar los salmos y compararlos con los himnos de Homero. Un estudiante en Antioquía podía reflexionar sobre las complejidades morales del libro de Job. Un egipcio curioso podía leer sobre el Éxodo y descubrir cómo el Dios de los hebreos había humillado a los dioses de Egipto. Las barreras que habían mantenido las escrituras judías encerradas dentro de una sola comunidad lingüística habían desaparecido. Esto resultaría ser uno de los desarrollos más importantes en la historia de la religión. Cuando los primeros cristianos comenzaron a difundir su mensaje por todo el Imperio Romano unos siglos después, lo harían usando la Septuaginta. El Antiguo Testamento griego se convirtió en la Biblia de la Iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo citaba las Escrituras en sus cartas a las comunidades de Roma, Corinto y Galacia, casi siempre citaba la Septuaginta. Cuando los autores de los Evangelios mostraban cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, señalaban un texto que su audiencia de habla griega podía leer por sí misma. La Septuaginta también introdujo algunos matices que resultarían teológicamente significativos. Por ejemplo, cuando Isaías escribió sobre una joven que concebiría un hijo, la palabra hebrea que usó, alma, simplemente significa mujer joven. Pero los traductores de la Septuaginta eligieron la palabra griega partenos, que significa específicamente virgen.
Cuando Mateo citó esta profecía en relación con el nacimiento de Jesús, estaba basándose en la versión de la Septuaginta, una decisión de traducción tomada en la Alejandría Ptolemaica, siglos antes de que Jesús naciera. Se volvería central para la teología cristiana sobre la encarnación. La Septuaginta también fue donde la palabra Cristo entró al vocabulario religioso. La palabra hebrea Mashiach, que significa ungido, fue traducida al griego como Christos. Jesús el Mesías se convirtió, en el mundo de habla griega, en Jesús el Cristo. Sin la Septuaginta, ese título tal vez nunca habría existido. Pero mientras los judíos de Alejandría traducían escrituras y construían una de las tradiciones intelectuales judías más vibrantes de la historia, la situación política en la tierra natal estaba a punto de oscurecerse mucho más. En el año 198 a.C., todo cambió. El rey Seleucida Antíoco III, conocido como Antíoco el Grande, derrotó a las fuerzas ptolemaicas en la batalla de Panio, cerca de las fuentes del río Jordán, en un lugar llamado Banias, y tomó el control de Judea. Al principio, las cosas parecían prometedoras. Antíoco estaba agradecido por el apoyo judío durante la guerra y les concedió condiciones favorables. Redujo sus impuestos, contribuyó dinero para el mantenimiento del templo, liberó prisioneros judíos e incluso emitió un decreto que prohibía a los extranjeros entrar en los atrios interiores del templo. Esto parecía buena noticia. Los judíos tenían un nuevo amo, pero uno generoso. No había razón para sospechar que algo terrible se acercaba. Pero el imperio seleucida estaba bajo una enorme presión financiera. Antíoco el Grande había cometido el error catastrófico de provocar a Roma. En el año 190 a.C., los romanos aplastaron al ejército seleucida en la batalla de Magnesia, en Asia Menor, una de las batallas más decisivas del mundo antiguo. Los términos de paz fueron humillantes. Antíoco tuvo que pagar una indemnización de 15.000 talentos de plata en 12 años, una suma asombrosa. Tuvo que entregar rehenes, incluyendo a su propio hijo, el futuro Antíoco IV. Tuvo que ceder toda su armada, excepto 10 barcos. Tuvo que entregar todo su territorio en Asia Menor. La carga financiera de esta indemnización distorsionaría la política seleucida durante décadas, empujando a los reyes a exprimir a sus pueblos sometidos hasta el último centavo. Los templos se convirtieron en alcancías, los tesoros sagrados se convirtieron en objetivos. Los dioses del mundo antiguo habían acumulado enormes riquezas en sus santuarios a lo largo de siglos de donaciones. Los seleucidas necesitaban esa riqueza y no iban a dejar que los escrúpulos religiosos les impidieran tomarla. Antíoco el Grande murió en el año 187 a.C., mientras intentaba saquear un templo de Bel en el Imais para pagar sus deudas con Roma. La población local lo mató durante el asalto. Un rey muriendo mientras robaba un templo para pagar tributo a una potencia extranjera. Eso te dice todo sobre el estado del imperio seleucida. Su hijo, Seleuco IV, continuó la búsqueda desesperada de ingresos. En un momento envió a su ministro principal, Heliodoro, a confiscar el tesoro del templo de Jerusalén. Según el segundo libro de los Macabeos, Heliodoro fue impedido de entrar al tesoro por una aparición milagrosa. Un caballo con un jinete de armadura dorada que lo pisoteó, acompañado de 2 jóvenes que lo azotaron casi hasta la muerte. El evento dejó a Heliodoro incapaz de caminar y convencido del poder del Dios judío. Ya sea que lo tomes de forma literal o como una narración dramática de una confrontación diplomática, el mensaje es claro. Los seleucidas estaban mirando con codicia la riqueza del templo, y los judíos sabían que su santuario ya no estaba seguro.
y entonces Seleuco IV fue envenenado por el propio Heliodoro. El trono pasó al hermano de Seleuco, el príncipe que había sido enviado a Roma como rehén años antes. Su nombre era Antíoco IV, y se dio a sí mismo el título de Epífanes, que significa Dios manifestado. Sus enemigos lo llamaban Epímanes, el loco. Ambos nombres resultaron ser acertados. Antíoco Epífanes llegó al poder en el año 175 a.C. y era diferente a cualquier gobernante con el que los judíos hubieran tratado antes. Era excéntrico, impredecible y megalómano. El historiador Polibio lo describe vagando por las calles de Antioquía disfrazado, bebiendo con desconocidos en las casas de baños, repartiendo monedas de oro a personas que le irritaban, y luego estallando en ataques de furia aterradores cuando alguien lo contrariaba. Organizaba festivales extravagantes para proyectar una imagen de poder que su tesoro en ruinas apenas podía sostener. Pero detrás del comportamiento errático había una verdadera visión estratégica y una peligrosa. El imperio seleucida estaba siendo presionado por ambos lados. Roma se expandía sin descanso desde el oeste. Los partos empujaban desde el este. Antíoco creía que la única manera de mantener unido a su imperio en desintegración era a través de la unidad cultural y religiosa. Un imperio, una cultura, una religión. Cada pueblo sometido adoraría a los mismos dioses, hablaría el mismo idioma y seguiría las mismas costumbres, sin excepciones. Para la mayoría de los pueblos en el imperio seleucida, esto no era un gran problema. Las religiones politeístas antiguas eran generalmente flexibles. Podías añadir a Zeus a tu panteón local sin mucha dificultad. Los griegos mismos habían estado haciendo esto durante siglos, identificando alegremente a los dioses extranjeros con los propios. El Amón egipcio se convirtió en Zeus Amón, el Melkart fenicio se convirtió en Heracles. A nadie le importaba. La religión era como un menú y siempre podías agregar otro plato. Pero los judíos eran diferentes. Toda su identidad estaba construida sobre la adoración a un solo Dios, y solo a uno. El primero de los 10 mandamientos no era una sugerencia. No tendrás otros dioses delante de mí. Sus leyes alimentarias, su observancia del día de reposo, su práctica de la circuncisión, no eran preferencias culturales que pudieran adaptarse o mezclarse con costumbres griegas. Eran los términos de una alianza con el Creador del universo. Ceder en cualquiera de ellos significaba traicionar no solo una tradición, sino una relación. Antíoco o no, entendía esta diferencia o no le importaba. Y lo que hizo a continuación crearía la herida más profunda que el alma judía había experimentado desde la destrucción del primer templo. Todo comenzó con la corrupción en el nivel más alto de la vida religiosa judía. El sumo sacerdocio, que alguna vez fue un cargo sagrado transmitido por sucesión legítima, se convirtió en algo que se podía comprar. Un hombre llamado Jasón, cuyo nombre hebreo era Josué, pero que había adoptado un elegante nombre griego, sobornó a Antíoco para que destituyera a su propio hermano Onías III y lo instalara como sumo sacerdote en su lugar. Jasón obtuvo entonces permiso para transformar Jerusalén en una ciudad al estilo griego. Construyó un gimnasio justo al lado del templo, donde jóvenes judíos hacían ejercicio desnudos a la manera griega y competían en juegos dedicados a los dioses griegos. Algunos se sometieron a dolorosos procedimientos quirúrgicos para revertir su circuncisión y no destacar entre sus compañeros griegos. Después, un hombre llamado Menelao, que ni siquiera pertenecía a la familia del sumo sacerdote, superó la oferta de Jasón, ofreciendo a Antíoco 300 talentos más. Menelao robó vasos sagrados del tesoro del templo para pagar su soborno.
Cuando el antiguo sumo sacerdote legítimo, Onías III, protestó desde su lugar de asilo en la ciudad de Dafne, cerca de Antioquía, Menelao lo hizo asesinar. El líder religioso más importante del pueblo judío era ahora un asesino, un ladrón y un hombre que no tenía ningún derecho legítimo al cargo que ocupaba. La corrupción era total, pero todo eso fue solo el preludio de la catástrofe. En el año 168 a.C., Antíoco invadió Egipto con un ejército masivo, buscando añadir el reino tolemaico a su imperio. Estaba al borde del éxito, prácticamente a las puertas de Alejandría, cuando ocurrió algo humillante. Un enviado romano llamado Cayo Popilio Lenas se encontró con Antíoco fuera de la ciudad. Le entregó una carta del Senado romano ordenándole retirarse de inmediato y dibujó un círculo en la arena alrededor del rey con su bastón. Le dijo a Antíoco que diera su respuesta antes de salir del círculo. Fue un ultimátum entregado con el máximo desprecio. Antíoco, que había pasado años como rehén en Roma y sabía exactamente lo peligrosos que eran los romanos, se tragó su orgullo, aceptó retirarse y marchó con su ejército de regreso hacia Siria, humillado y furioso. De camino de regreso, Antíoco recibió informes de que Jasón había atacado Jerusalén y expulsado a Menelao, aparentemente basándose en un falso rumor de que Antíoco había muerto en Egipto. Antíoco lo interpretó como una rebelión contra su autoridad. Descendió sobre Jerusalén con su ejército y desató una masacre. Según el segundo libro de los Macabeos, 80.000 personas fueron asesinadas o esclavizadas en 3 días. Antíoco entró al templo, penetró en el lugar santísimo y despojó al santuario de todo lo valioso: el altar de oro, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, las copas, los cuencos, los incensarios de oro, el velo y las decoraciones doradas. Se lo llevó todo. 2 años después, en el año 167 a.C., Antíoco lanzó una campaña sistemática para erradicar el judaísmo por completo. Emitió decretos que hacían que la práctica de la religión judía fuera castigada con la muerte. El templo de Jerusalén fue rededicado a Zeus olímpico, un altar pagano, lo que el libro de Daniel llama la abominación desoladora. Fue construido encima del altar de los holocaustos. El 25 del mes de Kislev se sacrificaron cerdos en el altar sagrado. Un culto pagano fue instalado en el lugar más santo de la tierra. Las copias de la Torá fueron confiscadas y quemadas. Cualquiera que fuera encontrado con un rollo de las Escrituras era ejecutado. La circuncisión fue prohibida. Las madres que circuncidaban a sus hijos recién nacidos eran asesinadas, y sus bebés muertos eran colgados de sus cuellos. Luego sus familias eran exhibidas por las calles y arrojadas desde las murallas de la ciudad. La observancia del día de reposo fue prohibida. Los judíos fueron obligados a comer cerdo y a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Se levantaron altares paganos en cada pueblo y aldea de toda Judea. Se enviaron inspectores reales para garantizar el cumplimiento, y sus métodos de ejecución estaban diseñados para sembrar el terror. Las torturas infligidas a quienes se negaban eran casi inimaginables. Personas fueron asadas vivas sobre parrillas de metal. Les arrancaban la piel del cuero cabelludo estando conscientes. Les cortaban la lengua, les amputaban las manos y los pies. Eran freídos vivos en enormes sartenes mientras obligaban a sus familias a observar. La crueldad no era al azar. Era sistemática, calculada y tenía la intención de enviar un mensaje claro. La resistencia sería castigada con un nivel de sufrimiento que haría que la muerte pareciera un acto de piedad. El segundo libro de los Macabeos relata la historia de una madre y sus 7 hijos que fueron llevados ante el propio Antíoco y obligados a comer cerdo.
Uno por uno, cada hijo se negó. Al primero le cortaron la lengua, le amputaron las manos y los pies y lo frieron vivo en una sartén mientras su madre y hermanos observaban. Al segundo le arrancaron la piel del cráneo y luego lo torturaron hasta la muerte. El tercero extendió voluntariamente sus manos y su lengua para que se las cortaran, diciendo: «Del cielo las recibí, por amor a las leyes de Dios las desprecio, de Él espero recibirlas de vuelta». Cada hijo declaró su fe en la resurrección de los muertos y su confianza en que Dios haría justicia a los justos. La madre animó a cada uno de sus hijos a elegir la muerte antes que la desobediencia. Ella fue la última en morir. Un anciano escriba llamado Eleazar, de 90 años, recibió una salida. Sus amigos le dijeron que simplemente se pusiera carne permitida en la boca y fingiera que era cerdo, para que pareciera que estaba obedeciendo. Nadie se enteraría. Él se negó. Dijo que si los jóvenes de Israel veían a un erudito de 90 años fingiendo abandonar su fe, aunque fuera por unos cuantos años más de vida, podrían pensar que se había convertido de verdad. Prefería morir con su integridad intacta que vivir como un fraude. Caminó hacia su muerte voluntariamente. Y los hombres que le habían ofrecido la salida, que habían sido comprensivos momentos antes, se volvieron contra él con furia por su terquedad. Estas historias se convirtieron en el fundamento del martirio judío. El concepto de morir por la fe, lo que los rabinos llamarían Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Dios, se convirtió en uno de los ideales más poderosos de la historia judía. Los mártires macabeos serían honrados tanto por la tradición judía como por la cristiana durante más de 2000 años. En las iglesias católica y ortodoxa, la madre y sus 7 hijos son venerados como santos, pero no todos en Israel eligieron morir en silencio. Algunos eligieron luchar. En la aldea de Modín, a pocos kilómetros al noroeste de Jerusalén, en las colinas entre la llanura costera y las tierras altas de Judea, un anciano sacerdote llamado Matatías observó cómo un oficial real levantaba un altar pagano y ordenaba a los aldeanos sacrificar a un dios extranjero. El oficial le ofreció a Matatías, como el hombre más importante de la aldea, el honor de ir primero. Le prometió plata, oro y la amistad personal del rey a cambio de su obediencia. Matatías se negó con la voz lo bastante alta para que toda la aldea lo escuchara. Declaró que incluso si todas las naciones bajo el dominio del rey obedecieran y abandonaran la fe de sus antepasados, él, sus hijos y sus hermanos seguirían viviendo según la alianza de sus padres. Su voz resonó por toda la plaza de la aldea. Entonces un hombre judío dio un paso al frente para hacer el sacrificio, y algo se rompió dentro de Matatías. Se lanzó sobre el hombre y lo mató en el altar. Mató al oficial real, derribó el altar pagano. Y entonces gritó una frase que resonaría a través de los siglos: que todo el que tenga celo por la ley y sostenga la alianza, venga conmigo. Huyó a las montañas de Judea con sus 5 hijos y un grupo creciente de seguidores. Fue el comienzo de la revuelta militar más improbable de la historia antigua. Matatías era viejo, murió al cabo de 1 año. Pero antes de morir, pasó el mando militar a su tercer hijo, un hombre que se convertiría en uno de los guerreros más célebres de la historia judía. Su nombre era Judas y le dieron el apodo de Macabeo. La palabra probablemente significa el martillo. Algunos estudiosos creen que podría ser un acrónimo de un grito de guerra hebreo que significa «¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor?». De cualquier forma, el nombre se quedó, y Judas el martillo se lo ganó. Con una fuerza guerrillera de combatientes judíos mal armados y enormemente superados en número, Judas procedió a derrotar a un ejército seleucida tras otro. Su estrategia era brillante.
se negó a combatir en campo abierto donde la infantería pesada seleucida y los elefantes de guerra lo habrían destruido. En su lugar, usó el terreno escabroso de las colinas de Judea, los estrechos pasos de montaña, los barrancos empinados, las cuevas ocultas. Lanzaba emboscadas al amanecer, atacaba líneas de suministro, usaba marchas nocturnas para aparecer donde el enemigo menos lo esperaba. El primer general enviado contra él fue Apolonio, el gobernador militar de Samaria. Judas lo emboscó, destruyó su fuerza y mató a Apolonio en combate personal. Tomó la espada del general muerto y la usó durante el resto de su carrera. El segundo fue Serón, el comandante de las fuerzas seleucidas en la región. Judas lo atrapó en el paso de Betorón, el mismo estrecho desfiladero donde Josué había puesto en fuga a los cananeos 1000 años antes, y destrozó su ejército. Los sobrevivientes huyeron hacia la llanura costera. Antíoco, ahora genuinamente alarmado, destinó una porción importante de sus recursos militares a aplastar la revuelta. Envió a su regente Lisias con un ejército que las fuentes describen como de entre 40.000 y 65.000 hombres. Lisias delegó la operación a 2 generales experimentados, Nicanor y Gorgias, y les dio instrucciones explícitas de vender a los judíos capturados como esclavos. Estaban tan seguros de la victoria que comerciantes de esclavos acompañaban al ejército, listos para comprar a los prisioneros. Gorgias ideó un plan para acabar con la revuelta de un solo golpe. Tomaría 5.000 soldados de infantería y 1.000 jinetes de élite en una marcha nocturna para sorprender el campamento de Judas, mientras el ejército principal mantenía posición. Era un plan sólido, excepto que Judas se enteró. Cuando Gorgias llegó al campamento rebelde, lo encontró vacío. Los fuegos ardían, pero los combatientes habían desaparecido. Mientras Gorgias tropezaba por las colinas, en la oscuridad buscando a Judas, Judas había dado la vuelta y estaba atacando el campamento principal seleucida. Los soldados que se habían quedado atrás entraron en pánico cuando vieron los fuegos y escucharon los gritos de batalla. Rompieron filas y huyeron. Cuando Gorgias finalmente regresó de su búsqueda inútil, encontró su campamento en llamas y su ejército disperso por todo el campo. El propio Lisias dirigió otra expedición al año siguiente, acercándose a Jerusalén desde el sur a través de Idumea con una fuerza masiva. Judas lo enfrentó en Bet-Sur, una ciudad fortaleza en el camino de Hebrón a Jerusalén, y lo derrotó de nuevo. Lisias se retiró a Antioquía para informar de su fracaso al rey. En diciembre del año 164 a.C., 3 años después de la profanación, Judas y sus fuerzas recapturaron Jerusalén. Lucharon hasta llegar al monte del templo y lo que encontraron fue devastador. El santuario estaba desolado, las puertas habían sido quemadas, la maleza crecía entre las piedras de los atrios, las cámaras de los sacerdotes estaban destruidas, el altar pagano seguía en pie sobre el lugar sagrado, donde generaciones de israelitas habían ofrecido sus sacrificios al Dios de sus padres. Judas eligió sacerdotes que se habían mantenido puros durante la persecución. Limpiaron el templo, derribaron el altar pagano y debatieron qué hacer con las piedras del altar original que había sido contaminado por los sacrificios paganos. Este es un detalle revelador. Sin poder decidir, almacenaron las piedras en un lugar seguro en el monte del templo, a la espera de que viniera un profeta que les dijera qué hacer. Incluso en su momento de triunfo, eran conscientes del silencio. Ningún profeta había hablado en casi 300 años, y no se atrevían a tomar decisiones que solo un profeta podía autorizar.
Construyeron un nuevo altar de piedras sin labrar, fabricaron nuevos vasos sagrados, hicieron un nuevo candelabro, un nuevo altar de incienso y una nueva mesa para los panes de la presencia. El 25 de Kislev, exactamente 3 años después de la profanación, rededicaron el templo al Dios de Israel. Encendieron la menorá, quemaron incienso en el altar de oro, colocaron los panes y ofrecieron holocaustos por primera vez en 3 años. Según la tradición talmúdica, cuando buscaron aceite consagrado para encender la menorá del templo, solo encontraron un pequeño frasco con el sello del sumo sacerdote todavía intacto, que contenía aceite suficiente para un solo día. El proceso de consagrar aceite nuevo tardaba 8 días. Encendieron la menorá de todos modos, y según la tradición, el aceite ardió durante 8 días y 8 noches completas, hasta que se pudo preparar aceite nuevo. Este es el milagro de Hanukkah, la fiesta de las luces. Judas decretó que la rededicación debía celebrarse cada año durante 8 días, con alegría, banquetes y el encendido de lámparas. Todavía se observa hoy, más de 21 siglos después. La importancia de la revuelta macabea va mucho más allá de la victoria militar. Sin ella, el judaísmo bien podría haber sido absorbido por el vasto mar de la cultura helenística y desaparecido por completo, como tantas otras religiones antiguas. Y sin el judaísmo, toda la trayectoria de la civilización occidental habría sido irreconociblemente diferente. Sin cristianismo, sin islam, sin tradición bíblica de ningún tipo. El monoteísmo ético que moldeó el marco moral del mundo occidental nunca habría sobrevivido. Todo eso dependió de un viejo sacerdote en una aldea que se negó a inclinarse. Los macabeos no solo salvaron el templo, establecieron un estado judío independiente por primera vez desde el exilio babilónico, más de 400 años antes. La dinastía que fundaron, conocida como la dinastía Asmonea, en honor a un ancestro llamado Asmoneo, gobernaría Judea durante aproximadamente un siglo. Pero aquí viene el giro trágico que hace que esta historia sea tan dolorosamente humana. Los asmoneos, que habían llegado al poder como defensores de la fe luchando contra la tiranía y la corrupción, se convirtieron gradualmente en tiranos y corruptos ellos mismos. El propio Judas Macabeo murió en batalla en el año 160 a.C., luchando contra el general seleucida Báquides en la batalla de Elasa. Su ejército se había reducido a solo 800 hombres, enfrentando una fuerza de 20.000. Sus propios oficiales le suplicaron que se retirara y reagrupara. Judas se negó. Cargó contra el ala derecha seleucida, la hizo retroceder y luego fue rodeado y asesinado. Sus hermanos Jonatán y Simón recuperaron su cuerpo y lo enterraron en Modín junto a su padre. Jonatán, el siguiente hermano en liderar, era más político que guerrero. Jugó a las distintas facciones seleucidas unas contra otras con notable habilidad, apoyando a un pretendiente al trono seleucida contra otro a cambio de concesiones. A través de estas maniobras fue acumulando gradualmente títulos, territorio y poder. Pero Jonatán también aceptó el cargo de sumo sacerdote de parte de uno de los aspirantes seleucidas, a pesar de que la familia macabea, aunque era sacerdotal, no pertenecía a la línea sumo sacerdotal de Sadoc. Para muchos judíos devotos, esto fue una traición. La revuelta se había luchado para proteger la santidad del templo y del sacerdocio. Ahora los revolucionarios estaban politizando el mismo cargo que habían peleado por purificar. Jonatán fue finalmente capturado mediante una traición y ejecutado. Su hermano Simón lo sucedió y logró por fin la independencia política plena. En el año 142 a.C., los judíos eran libres. Acuñaron sus propias monedas, se gobernaron a sí mismos.
El primer libro de los Macabeos describe este momento con genuina alegría. El pueblo comenzó a escribir en sus documentos y contratos: en el primer año de Simón, gran sumo sacerdote, comandante y líder de los judíos. Pero el poder corrompe, y la dinastía Asmonea ofrece una de las demostraciones más vívidas de esa verdad en la historia. Simón fue asesinado en un banquete por su propio yerno. Su hijo, Juan Hircano, escapó del asesinato y gobernó durante 3 décadas. Hircano fue un gobernante eficaz, pero expandió el territorio judío mediante la conquista y la fuerza. Destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim, intensificando un odio entre judíos y samaritanos que todavía ardía en la época de Jesús. Conquistó a los idumeos del sur y los convirtió por la fuerza al judaísmo, obligándolos a circuncidarse y a observar la ley judía bajo amenaza de espada. La ironía es casi insoportable. Una dinastía que había surgido luchando contra la conversión religiosa forzada, ahora imponía la conversión religiosa forzada a otros. Y esa conversión forzada de los idumeos volvería para atormentar al pueblo judío de maneras que nadie habría podido predecir, porque fue del pueblo idumeo de donde surgiría la familia de Herodes. El hijo de Hircano, Aristóbulo I, encarceló a su propia madre, la reina que debía servir como regente, y la dejó morir de hambre en un calabozo. Asesinó a su hermano Antígono, el único hermano al que genuinamente amaba, después de que intrigas de la corte lo engañaran haciéndole creer que Antígono conspiraba contra él. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, según los relatos, fue consumido por la culpa y murió al cabo de 1 año, vomitando sangre. Pero el peor fue Alejandro Janeo, que gobernó del 103 al 76 a.C. Alejandro combinó los roles de rey y sumo sacerdote y ejerció ambos con una brutalidad espantosa. Los fariseos, que consideraban su sacerdocio ilegítimo porque no era de la línea de Sadoc, se le opusieron abiertamente. Durante la fiesta de los tabernáculos, cuando se suponía que el sumo sacerdote vertiera una libación de agua sobre el altar, Alejandro la vertió deliberadamente sobre sus propios pies, un acto de desprecio hacia la tradición farisea. Los fieles en el templo estaban tan indignados que lo bombardearon con los sidros que llevaban para el festival. La respuesta de Alejandro fue soltar a sus soldados mercenarios sobre la multitud. 6.000 personas fueron asesinadas dentro del recinto del templo. Esta provocación desencadenó una guerra civil que duró 6 años y mató a 50.000 personas. Cuando Alejandro finalmente aplastó la resistencia farisea, su venganza fue medieval. Capturó a 800 de los principales fariseos, los crucificó en un espectáculo público en Jerusalén, y mientras colgaban agonizando en sus cruces, hizo degollar a sus esposas e hijos ante sus ojos. Alejandro observó toda la masacre desde un diván en un banquete, bebiendo vino con sus concubinas. Después de aquello, 8.000 judíos huyeron del país aterrorizados. Una dinastía que había comenzado con un padre dispuesto a morir antes que traicionar su fe había producido un rey que crucificaba a los fieles mientras cenaba. El silencio de Dios durante esos años debió sentirse especialmente cruel. Fue durante este turbulento período asmoneo cuando los principales movimientos religiosos del judaísmo se cristalizaron en las formas que encontramos en los evangelios. Los fariseos surgieron como el movimiento del pueblo común. Su nombre probablemente significa los separados, reflejando su compromiso con la pureza ritual y la separación de todo aquello que comprometiera su obediencia a Dios. Creían apasionadamente en la Torá, pero también creían en un cuerpo de tradición oral, enseñanzas interpretativas transmitidas a lo largo de generaciones de eruditos que consideraban igualmente autoritativas.
Esta tradición oral eventualmente sería codificada en la Mishnah y el Talmud, los documentos fundacionales del judaísmo rabínico. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles y los espíritus, creían que Dios estaba involucrado de manera providencial en los asuntos humanos, al mismo tiempo que respetaba el libre albedrío del hombre. Construyeron sinagogas por toda la tierra, haciendo que el estudio de las Escrituras y la adoración comunitaria fueran accesibles para la gente común, no solo para la élite sacerdotal. Democratizaron la espiritualidad judía de una manera que nunca se había hecho antes. Un campesino en Galilea podía estudiar la Torá con la misma seriedad que un sacerdote en el templo. Los saduceos eran el partido de la aristocracia y del establecimiento del templo. Solo aceptaban la Torá escrita como autoritativa y rechazaban la tradición oral de los fariseos. Negaban la resurrección de los muertos, una doctrina que consideraban una innovación sin respaldo en las Escrituras. Negaban la existencia de ángeles y espíritus. Eran políticamente pragmáticos, dispuestos a acomodarse a cualquier potencia extranjera que controlara la región siempre que las operaciones del templo y su propia posición privilegiada se mantuvieran. Representaban la estabilidad, la riqueza y el orden establecido. Los esenios tomaron un camino radicalmente diferente al de ambos. Creían que todo el sistema del templo estaba corrupto más allá de cualquier reparación. Las familias equivocadas servían como sacerdotes. El calendario estaba mal, los sacrificios estaban contaminados. En lugar de librar una batalla perdida por la reforma, muchos de ellos se retiraron completamente de la sociedad convencional y establecieron comunidades en el desierto. La más famosa de estas comunidades estaba en Qumran, en la orilla noroeste del Mar Muerto, en uno de los paisajes más desolados de la tierra. Allí, en cuevas y edificaciones sencillas con vista a la costa cubierta de sal, una comunidad de quizás 200 a 300 personas vivía una vida de disciplina extrema. Compartían todas sus posesiones, comían juntos en silencio ritual, vestían ropas blancas, se bañaban en baños rituales varias veces al día, se levantaban antes del amanecer para la oración y el estudio de las Escrituras, copiaban rollos con un esmero minucioso y esperaban con una intensidad que bordeaba la obsesión. Dividían el mundo entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y se preparaban meticulosamente para la guerra cósmica final entre ambos. Escribieron un plan de batalla detallado llamado El Rollo de la Guerra, que describía cómo los ejércitos de Dios derrotarían a las fuerzas del mal en los últimos días. Estudiaban a los profetas de manera obsesiva, escribiendo comentarios llamados Pesharim, que aplicaban cada profecía antigua a su propio tiempo y a su propia comunidad. Creían que estaban viviendo en el punto de inflexión de la historia, que la era de la maldad estaba a punto de terminar y que Dios estaba a punto de intervenir de una manera dramática, violenta y definitiva. Esperaban a Mesías, no a uno, sino a dos. Un Mesías sacerdotal de la línea de Aarón que purificaría el templo y restauraría la adoración correcta, y un Mesías real de la línea de David que derrotaría a los enemigos de Israel y establecería el reino de Dios en la tierra. Sus rollos describen un gran banquete mesiánico donde ambos Mesías presidirían, con el Mesías sacerdotal tomando precedencia sobre el real. Fue esta comunidad, o un grupo estrechamente vinculado a ella, la que produjo los rollos del Mar Muerto, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia humana. En 1947, un pastor beduino llamado Muhammad Ed-Dib buscaba una cabra perdida en los acantilados sobre Qumran. Lanzó una piedra dentro de una cueva y escuchó el sonido de cerámica rompiéndose.
Dentro de la cueva encontró vasijas altas de arcilla que contenían rollos de cuero envueltos en lino, rollos que habían permanecido ocultos allí durante casi 2000 años. El descubrimiento desencadenó una búsqueda arqueológica que duró una década y que sacó a la luz miles de fragmentos de rollos en 11 cuevas alrededor de Qumrán. Entre ellos había copias de casi todos los libros de la Biblia hebrea, algunas que datan de los siglos II y III antes de Cristo. El gran rollo de Isaías, una copia completa del libro de Isaías de más de 7 metros de largo, fue la joya de la corona del descubrimiento. Cuando los estudiosos lo compararon con el texto hebreo más antiguo de Isaías conocido hasta entonces, que databa de aproximadamente el año 1000 después de Cristo, descubrieron que el texto era prácticamente idéntico a lo largo de más de 1 milenio de copia manual. La fidelidad de la tradición de los escribas era extraordinaria. Los rollos también incluían los escritos propios de la comunidad, sus reglas de vida comunitaria, sus himnos y oraciones, sus comentarios bíblicos, sus visiones apocalípticas, sus planes de guerra para los últimos tiempos. Proporcionan una ventana extraordinaria a la vida espiritual de una comunidad judía que vivió durante los siglos de silencio, una comunidad consumida por la expectativa de que Dios estaba a punto de romper su silencio de la manera más dramática imaginable. Y no estaban solos en esa expectativa. Para el siglo I antes de Cristo, la esperanza mesiánica ardía en todo el mundo judío como una fiebre. Los profetas habían dejado atrás una constelación de promesas a las que los fieles se aferraban con desesperada intensidad. Isaías había descrito a un rey de la línea de David que gobernaría con justicia y paz, sobre cuyos hombros descansaría el gobierno. También había descrito a un siervo misterioso que sería despreciado y rechazado, que cargaría con los pecados de muchos, que sería llevado como un cordero al matadero. Daniel había visto a uno semejante a un Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo para recibir del anciano de días un reino eterno que nunca sería destruido. Miqueas había señalado a Belén como el lugar de nacimiento de un gobernante cuyos orígenes eran desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Zacarías había descrito a un rey entrando a Jerusalén montado en un burro, humilde y trayendo salvación, y también había hablado de uno que sería traspasado. Estas profecías no eran conceptos teológicos abstractos, eran salvavidas. En un mundo de dominación extranjera, liderazgo corrupto y silencio divino, la promesa de que Dios enviaría un libertador era el hilo que mantenía todo unido. Cada generación esperaba ser la última en esperar. Cada persecución agudizaba el anhelo. El silencio de Dios no apagó la esperanza mesiánica, la intensificó. Pero antes de que esa esperanza pudiera cumplirse, un último imperio necesitaba subir al escenario, y este sería el más poderoso y el más brutal de todos. Roma entró en escena en el año 63 antes de Cristo, y su llegada fue tanto inevitable como catastrófica para la independencia judía. La dinastía Asmonea había caído en una guerra civil abierta. Dos hermanos, Hircano II y Aristóbulo II, luchaban por el trono y el sumo sacerdocio después de que su madre, la reina Salomé Alejandra, muriera en el año 67 antes de Cristo. Ambos bandos cometieron el mismo error catastrófico, apelaron a Roma para que resolviera su disputa. El general romano Pompeyo estaba en campaña por el oriente en ese momento, reorganizando todo el Mediterráneo oriental bajo el control romano. Ya había destruido los últimos restos del imperio seleucida y buscaba su próxima conquista.
Cuando dos príncipes judíos se presentaron suplicando su apoyo uno contra el otro, Pompeyo vio una oportunidad que ningún general romano dejaría pasar. Marchó sobre Jerusalén. Los partidarios de Hircano abrieron las puertas de la ciudad baja y dieron la bienvenida a los romanos. Pero los seguidores de Aristóbulo se atrincheraron en el monte del templo y se negaron a rendirse. Pompeyo sitió el templo durante 3 meses, trajo máquinas de asedio desde la costa fenicia, construyó rampas de tierra contra la muralla norte, programó sus asaltos para el día de reposo, sabiendo que los defensores judíos se defenderían si eran atacados, pero no tomarían acciones ofensivas en su día sagrado. Semana tras semana, las rampas crecían mientras los defensores observaban, incapaces de actuar. Cuando las murallas fueron finalmente derribadas, 12.000 judíos murieron en los combates, y entonces Pompeyo hizo algo que horrorizó al mundo judío. Entró en el lugar santísimo, el espacio más sagrado del judaísmo, la habitación en la que solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año, en el día de la expiación. Pompeyo atravesó el velo y se paró en la cámara interior, movido por la curiosidad sobre qué guardaban los judíos con tanto fanatismo. Encontró exactamente lo que los judíos siempre habían dicho que había allí. Nada, una habitación vacía, ningún becerro de oro, ningún tesoro escondido, ningún ídolo secreto, solo espacio, el espacio donde la presencia del Dios viviente una vez había habitado entre las alas extendidas de los querubines de oro sobre el arca de la alianza. El arca había desaparecido hacía mucho tiempo, la gloria se había marchado hacía mucho, y ahora un general romano estaba parado en el vacío, miró a su alrededor y volvió a salir. Para su mérito, Pompeyo no saqueó el templo. Ordenó que lo purificaran y que los sacrificios diarios se reanudaran al día siguiente. Pero la violación ya estaba hecha. El mensaje era claro. La independencia judía había terminado. Un soldado pagano había caminado hasta el lugar más sagrado de la tierra, y nada lo había detenido. El silencio del cielo continuaba. Pompeyo redujo Judea a un estado vasallo de Roma, despojó la mayor parte del territorio que los asmoneos habían conquistado e impuso la supervisión romana. Las siguientes décadas fueron un caos borroso de guerras civiles romanas, invasiones partas e intrigas asmoneas. Julio César, el rival de Pompeyo, eventualmente tomó el control y mostró a los judíos una consideración notable, confirmando su derecho a practicar su religión y eximiéndolos de ciertas obligaciones romanas. Pero César fue asesinado en el año 44 a.C. y el caos se reanudó. A lo largo de toda esa agitación, una familia no dejaba de ascender. La familia de Antípater, un idumeo, uno de los pueblos que Juan Hircano había convertido por la fuerza al judaísmo unas generaciones antes. Antípater era un genio político que se aliaba con cualquier hombre fuerte romano que estuviera en el poder en ese momento, proporcionando apoyo militar e información a cambio de favores y posiciones. Cuando Antípater fue envenenado en el año 43 a.C., su hijo Herodes heredó las conexiones de su padre, sus instintos políticos y una ambición que hacía que Alejandro Magno pareciera modesto. En el año 40 a.C., los partos invadieron Judea e instalaron en el trono a un títere asmoneo llamado Antígono. Herodes huyó a Roma, y en Roma ocurrió algo notable. Marco Antonio y Octavio, los dos hombres más poderosos del mundo romano, escoltaron personalmente a Herodes al Senado romano, donde fue declarado rey de los judíos por decreto senatorial. Herodes caminó entonces entre Antonio y Octavio hasta el templo de Júpiter en la colina del Capitolio, donde ofreció sacrificios a dioses romanos para celebrar su coronación. El rey de los judíos, coronado en Roma,
sacrificando a Júpiter. Si existía un símbolo más perfecto de todo lo que estaba mal en el Estado de Israel, es difícil imaginarlo. Pero Herodes todavía tenía que conquistar su reino. Pasó 3 años luchando para arrebatarle Judea a Antígono, finalmente capturando Jerusalén en el año 37 a.C. con la ayuda de legiones romanas. Antígono fue enviado a Antonio, quien lo hizo decapitar, supuestamente por insistencia de Herodes. Fue el último rey Asmoneo. Una vez en el poder, Herodes demostró ser uno de los gobernantes más capaces y uno de los más aterradores del mundo antiguo. Fue un constructor de una ambición casi sobrehumana, y las estructuras que creó todavía asombran a los visitantes hoy en día. Reconstruyó el segundo templo desde los cimientos, transformándolo en una de las maravillas del mundo antiguo. Amplió el monte del templo hasta abarcar aproximadamente 14 hectáreas, construyendo enormes muros de contención y rellenando los espacios con miles de toneladas de tierra y escombros. Los muros de contención fueron construidos con bloques de piedra caliza tan enormes que algunos pesan más de 500 toneladas cada uno. La piedra más grande del muro occidental, la piedra que todavía puedes ver hoy si visitas Jerusalén, mide aproximadamente 14 metros de largo, 3,5 metros de alto y casi 5 metros de profundidad. Mover y colocar piedras de ese tamaño con tecnología antigua sigue siendo uno de los grandes misterios de la ingeniería del mundo antiguo. El templo en sí estaba revestido de mármol blanco con placas de oro superpuestas, de modo que desde lejos parecía una montaña cubierta de nieve incendiándose con el sol de la mañana. El Talmud dice que quien no hubiera visto el templo de Herodes nunca había visto un edificio verdaderamente hermoso. El complejo del templo incluía enormes columnatas, la estoa real en el extremo sur, con 162 columnas corintias de 1,5 metros de diámetro cada una, atrios para los gentiles, atrios para las mujeres judías, atrios para los hombres judíos, atrios para los sacerdotes, y en el centro, el lugar santísimo, todavía vacío, todavía en silencio, todavía esperando. Herodes también construyó la fortaleza de Masada, el puerto artificial de Cesarea Marítima, la fortaleza Palacio del Herodión y lujosos palacios en Jerusalén y Jericó. Construyó ciudades y fortalezas por todo su reino. Era, por cualquier medida objetiva, uno de los constructores más grandes de la historia del mundo antiguo. Pero también fue un asesino a una escala difícil de comprender. Su paranoia no tenía fondo, y su capacidad de violencia contra su propia familia era espantosa, incluso para los estándares del mundo antiguo. Asesinó al último sumo sacerdote Asmoneo, un muchacho de 17 años, llamado Aristóbulo III. El joven era su propio cuñado, hermano de su amada esposa Mariamne. Las multitudes en el templo habían vitoreado con demasiado entusiasmo al apuesto joven sacerdote, y Herodes vio un rival. Así que organizó que el muchacho se ahogara durante una fiesta junto a la piscina en el Palacio de Invierno en Jericó. Sus sirvientes mantuvieron al adolescente bajo el agua hasta que dejó de moverse. Luego, Herodes organizó un funeral elaborado y lloró públicamente. Ejecutó a su esposa Mariamne, la princesa Asmonea que decía amar más que a nadie en la tierra. Estaba consumido por los celos y la sospecha, y su hermana Salomé, que despreciaba a Mariamne, alimentaba su paranoia con acusaciones susurradas de infidelidad y traición. Después de la ejecución de Mariamne, según los relatos, Herodes quedó destrozado por el dolor. Vagaba por su palacio llamándola por su nombre, ordenando a los sirvientes que la convocaran como si todavía estuviera viva. Cayó gravemente enfermo y algunos decían que estaba perdiendo la razón. Asesinó a la madre de Mariamne, Alejandra.
Asesinó a sus propios hijos Alejandro y Aristóbulo, los hijos que había engendrado con Mariamne, por sospecha de conspiración. Asesinó a su hijo primogénito Antípater apenas 5 días antes de su propia muerte. El emperador Augusto hizo el famoso chiste: era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo. Y fue este hombre, este monstruo empapado en sangre, paranoico y arquitectónicamente brillante, quien estaba sentado en el trono de Israel cuando el silencio de Dios estaba finalmente a punto de romperse. En sus últimos años, Herodes se volvió cada vez más perturbado. Su paranoia se extendió más allá de su propia familia para abarcar a toda la nación. Instaló un águila dorada, el símbolo de Roma, sobre la puerta del templo, una provocación que enfureció a la población devota. Cuando un grupo de jóvenes eruditos arrancó el águila, Herodes los quemó vivos. Según los relatos, ordenó que a su muerte todos los hombres principales de Judea fueran reunidos en el hipódromo de Jericó y ejecutados, para que la nación llorara al momento de su muerte, aunque no lloraran por él. La orden nunca se cumplió. Y fue este Herodes, en los últimos años de su reinado, quien recibió a una delegación de sabios extranjeros, magos de Oriente, que hicieron una pregunta que le heló la sangre: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Los magos habían visto una estrella y habían venido a rendirle homenaje. Herodes reunió a los principales sacerdotes y escribas y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Le dijeron: en Belén de Judea, según el profeta Miqueas. Herodes envió a los magos a Belén con instrucciones de informarle para que él también pudiera adorar al niño. Nunca regresaron. Fueron advertidos en un sueño y volvieron a su país por otro camino. Herodes, al darse cuenta de que lo habían burlado, ordenó la matanza de todo niño varón en Belén menor de 2 años. La masacre de los inocentes. Era completamente coherente con todo lo que sabemos sobre el carácter de Herodes. Un hombre que había ahogado a un adolescente, asesinado a su esposa y ejecutado a 3 de sus propios hijos, no dudaría en matar a los hijos de desconocidos para proteger su trono. La Sagrada Familia huyó a Egipto, la antigua tierra de esclavitud, ahora su refugio. Cuando Herodes murió en el año 4 a.C., retorciéndose de agonía por una enfermedad que las fuentes antiguas describen con detalles espantosos, un ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo que era seguro regresar a la tierra de Israel. Piensa en el mundo que 400 años de silencio habían producido, un templo reconstruido más magnífico que el de Salomón, pero gobernado por un rey idumeo asesino que sacrificaba a dioses romanos y mataba a sus propios hijos, un pueblo más devoto a sus escrituras que nunca en la historia, pero dividido en sectas rivales que se despreciaban unas a otras. Una tierra saturada de esperanza mesiánica, tan intensa que era casi insoportable, pero aplastada por generaciones de dominación extranjera. Un imperio que había conectado todo el mundo conocido con caminos pavimentados, un idioma común y un único sistema legal, pero que mantenía su poder mediante la crucifixión, la esclavitud y la destrucción sistemática de cualquiera que desafiara su autoridad. Cada pieza de este cuadro era necesaria, y eso podría ser lo más notable de los 400 años de silencio. No el silencio en sí, sino lo que se estaba construyendo dentro de él. Considera la preparación. Las escrituras hebreas habían sido traducidas al griego, el idioma universal del mundo mediterráneo, para que el mensaje de salvación pudiera comunicarse a cualquier persona. Se había establecido una red de sinagogas por todo el Imperio Romano, proporcionando lugares de reunión ya listos, donde el Evangelio podía predicarse a judíos y a los temerosos de Dios.
los gentiles que asistían a los servicios de la sinagoga sin convertirse completamente al judaísmo. El sistema de caminos romanos conectaba todo el mundo conocido, haciendo que los viajes fueran más rápidos y seguros que nunca. Un apóstol podía caminar de Jerusalén a Roma. La Pax Romana, por brutal que fuera su aplicación, había creado condiciones de estabilidad relativa que permitían que las ideas se difundieran libremente a través de distancias enormes. La diáspora judía había plantado comunidades en cada ciudad importante, desde Britania hasta Babilonia, comunidades que ya adoraban a un solo Dios, estudiaban a los profetas y esperaban a un Mesías. Incluso los desarrollos teológicos del período intertestamentario sirvieron como preparación, y esta parte merece más atención de la que normalmente recibe. El concepto de resurrección, por ejemplo, apenas se menciona en los libros más antiguos de la Biblia hebrea. Hay indicios, sombras de él, en pasajes como el grito de Job, de que yo sé que mi Redentor vive, o la promesa de Daniel, de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Pero fue durante los siglos de silencio, particularmente bajo la presión del martirio durante la persecución de Antíoco, cuando la doctrina de la resurrección corporal se convirtió en una convicción ardiente para millones de judíos. Cuando los mártires macabeos fueron a la muerte, declararon su fe en que Dios los levantaría de nuevo. La madre de los 7 hijos le dijo a su hijo menor que no temiera a la muerte, porque el Creador del mundo les devolvería el aliento y la vida. Para la época de Jesús, la resurrección era la gran línea divisoria entre los fariseos, que creían en ella apasionadamente, y los saduceos, que la rechazaban por completo. Y fue en un mundo que ya creía en la resurrección, donde se proclamaría el mensaje de Jesús, resucitado de entre los muertos. La literatura producida durante el período intertestamentario revela la profundidad de la lucha espiritual que estaba ocurriendo. El libro del Eclesiástico, escrito alrededor del año 180 a.C. por un sabio judío llamado Ben Sirá, es una obra maestra de sabiduría práctica que explora la relación entre el temor de Dios, la obediencia a la Torá y el vivir una vida buena. Fue ampliamente leído y profundamente influyente en la formación del pensamiento moral judío. El libro de la sabiduría, probablemente escrito por un judío en Alejandría en el siglo I a.C., luchó con una de las preguntas más angustiantes de los siglos de silencio. ¿Por qué sufren los justos mientras los malvados prosperan? Su respuesta fue notable. Las almas de los justos están en la mano de Dios, escribió el autor, y ningún tormento los tocará. A los ojos de los necios, su partida pareció un desastre, pero están en paz, y su esperanza está llena de inmortalidad. Este lenguaje sobre la inmortalidad del alma y la reivindicación de los justos después de la muerte influiría profundamente tanto en el pensamiento judío como en el cristiano. El libro de Enoc, una extensa obra apocalíptica que circuló ampliamente en los siglos anteriores a Jesús, desarrolló visiones elaboradas del reino celestial, los ángeles caídos, el juicio final y la venida de una figura misteriosa llamada el Hijo del Hombre, una designación que Jesús más tarde se aplicaría a sí mismo. El primer libro de Enoc describe a este Hijo del Hombre como un ser preexistente que se sienta en un trono de gloria y juzga a las naciones, un lenguaje que resuena a lo largo de los relatos evangélicos del juicio de Jesús ante el Sanedrín. El libro de Daniel, particularmente sus capítulos finales, introdujo el concepto de una sucesión de imperios mundiales, simbolizados por una gran estatua hecha de varios metales que sería destruida por una piedra cortada sin manos, representando un reino que Dios mismo establecería.
La profecía de Daniel sobre las 70 semanas se convirtió en uno de los pasajes más estudiados y debatidos de la historia judía y cristiana. Y muchos intérpretes creen que proporcionaba un cronograma que señalaba la era exacta en que el Mesías aparecería. La doctrina de los ángeles también se había elaborado durante los siglos de silencio. Los ángeles recibieron nombres, jerarquías y funciones específicas. Gabriel apareció como el ángel de la revelación. Miguel surgió como el arcángel guerrero, el defensor de Israel. El concepto de ángeles caídos, de una rebelión cósmica en el reino celestial que reflejaba y causaba el mal en el mundo humano, tomó forma. Para la época del Nuevo Testamento, estas ideas estaban entretejidas en la estructura de la creencia judía. Todos estos desarrollos teológicos, la resurrección, el juicio final, los ángeles y demonios, el Hijo del Hombre, el cronograma mesiánico, la reivindicación de los justos muertos, se volverían centrales en el mensaje de Jesús y de la iglesia primitiva. No aparecieron de la nada, fueron refinados durante 4 siglos de silencio, forjados en el yunque del sufrimiento y la esperanza. También hubo desarrollos en la práctica religiosa durante los siglos de silencio que prepararon directamente el camino para lo que venía. La práctica de la inmersión ritual en agua, lo que llamaríamos bautismo, se extendió ampliamente durante el periodo intertestamentario. La mikvé, el baño ritual, ha sido encontrada en sitios arqueológicos por todo Israel de esta época, incluyendo Qumrán, los barrios sacerdotales de Jerusalén y sitios de sinagogas en todo el país. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea, llamando a la gente a bautizarse para el arrepentimiento de los pecados, no estaba inventando algo nuevo. Estaba tomando una práctica existente que cualquier persona judía habría reconocido y llenándola con un significado nuevo, urgente y escatológico. La inmersión ya se asociaba con la purificación y los nuevos comienzos. Juan la transformó en una señal de preparación para la venida del Mesías. La tradición escribal, la copia meticulosa y el estudio de las escrituras por eruditos entrenados alcanzó su desarrollo más alto durante los siglos de silencio. Los escribas se convirtieron en los guardianes del texto sagrado, contando cada letra, cada palabra, cada versículo, para asegurarse de que nada se perdiera ni se cambiara. Cuando Jesús debatía con los escribas y fariseos en los atrios del templo, se enfrentaba a una clase de eruditos cuya devoción por la palabra escrita era en sí misma un producto de los 400 años de silencio. Habían volcado su energía espiritual en el texto precisamente porque la voz profética viva se había apagado. La tradición de la interpretación oral, lo que los fariseos llamaban la tradición de los ancianos y que eventualmente se convertiría en el Talmud, también se desarrolló durante este período. Este cuerpo de comentarios y debates, argumentos y contraargumentos, creó una cultura de compromiso intenso con las escrituras que no tenía paralelo en el mundo antiguo. Cuando Jesús enseñaba, se relacionaba directamente con esta tradición, a veces afirmándola, a veces cuestionándola, a veces trascendiéndola por completo con una simple frase: «Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo». Incluso la situación política estaba calibrada con precisión. Bajo un gobierno puramente judío, la ejecución de Jesús por crucifixión habría sido imposible. La crucifixión era un castigo romano, no judío. El método judío de pena capital era la lapidación. Pero bajo la ocupación romana, las autoridades judías habían perdido el poder de ejecutar sentencias de muerte. Esto significaba que la muerte de Jesús requirió la participación tanto judía como romana, cumpliendo profecías que hablaban del Mesías siendo traspasado y levantado,
y asegurando que la cruz se convirtiera en un símbolo que resonaría en todo el mundo romano, no solo en una pequeña provincia judía. El censo que llevó a María y José a Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas, fue un censo romano decretado por César Augusto. Solo la maquinaria de la administración imperial romana podía haber llevado a una mujer embarazada de Nazaret a Belén en el momento preciso. El apóstol Pablo escribiría más tarde que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esa frase, el cumplimiento del tiempo, no es una expresión casual. Captura algo esencial sobre el período intertestamentario. Cada siglo de silencio fue un siglo de preparación. El escenario se estaba montando con una precisión que solo se hace visible cuando das un paso atrás y miras el cuadro completo. El Nuevo Testamento se abre con una escena que debió sentirse, para quienes la vivieron, como despertar de un sueño que había durado 400 años. Un sacerdote anciano, llamado Zacarías, estaba sirviendo en el templo, realizando la ofrenda de incienso en el lugar santo. Había sido elegido por sorteo para este honor. Había tantos sacerdotes en Israel en ese momento, quizás hasta 18,000, que algunos nunca recibían este privilegio en toda su vida. Esta era probablemente la única oportunidad de Zacarías de pararse ante el altar de oro y quemar incienso en la presencia de Dios. Y entonces apareció un ángel, no en un sueño, no en una vaga sensación espiritual. Un ángel parado justo allí, a la derecha del altar del incienso, Gabriel. El mismo ángel que se había aparecido al profeta Daniel más de 500 años antes, el último ángel en entregar un mensaje profético importante antes de que descendiera el silencio. Zacarías estaba aterrorizado y Gabriel pronunció palabras que conectaban directamente a través de los siglos de silencio con las últimas palabras del Antiguo Testamento. Malaquías había terminado su profecía con una promesa. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora Gabriel le decía al sacerdote tembloroso que su esposa Elizabeth, anciana y estéril, daría a luz un hijo que iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres hacia los hijos. El ángel estaba citando a Malaquías, palabra por palabra. Después de 400 años, el cielo retomaba exactamente donde lo había dejado. La frase que Malaquías había dejado suspendida en el aire durante 4 siglos estaba siendo completada. Ese hijo sería Juan el Bautista, el precursor, la voz que clama en el desierto, aquel cuyo propósito entero era anunciar que el silencio había terminado. 6 meses después, Gabriel apareció de nuevo, esta vez ante una joven llamada María, en el insignificante pueblo galileo de Nazaret. El mensaje que trajo conectaba cada hilo que se había tejido durante los 4 siglos de silencio. El niño que María daría a luz sería llamado Hijo del Altísimo. Se le daría el trono de su padre David, el trono que había estado vacío desde el exilio babilónico más de 600 años antes. Reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendría fin. La respuesta de María, el canto conocido como el Magnificat, se remontó más allá del silencio hasta las raíces más profundas de la historia de Israel. Cantó sobre Dios, dispersando a los soberbios y levantando a los humildes, llenando de bienes a los hambrientos y despidiendo vacíos a los ricos. Y luego, las palabras que capturaron 400 años en una sola frase. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Se ha acordado. Eso es lo que dice el Magnificat.
A lo largo de 400 años de imperios que surgieron y cayeron, de persecuciones y martirios y guerras civiles y ocupaciones extranjeras y sacerdocios corruptos y esperanzas destrozadas, Dios se había acordado. La alianza con Abraham seguía en pie. La promesa a David seguía vigente. La profecía de Malaquías se estaba cumpliendo, palabra por palabra, exactamente como había sido escrita. Y cuando el niño nació en Belén, a la sombra del Herodión, la fortaleza de Herodes visible en el horizonte como un volcán artificial, acostado en un pesebre porque no había lugar en ninguna otra parte, el silencio se rompió de una manera que nadie esperaba. Ángeles se aparecieron a pastores en los campos a las afueras del pueblo, no a reyes, no a sacerdotes, no a los eruditos de Jerusalén, no a los filósofos de Atenas, no a los senadores de Roma, a pastores, el peldaño más bajo de la escala social, trabajando en la oscuridad, cuidando sus rebaños. La gloria del Señor brilló a su alrededor. Piensa en lo que eso significa en el contexto de los 400 años. La gloria de la Shekinah que había llenado el tabernáculo en el desierto. La gloria que había llenado el templo de Salomón con una intensidad tan cegadora que los sacerdotes no podían mantenerse en pie. La gloria cuya ausencia había dejado el lugar santísimo como una habitación vacía, la habitación por la que Pompeyo había caminado y no había encontrado nada. Esa gloria regresó, no a un templo, no a un palacio, a un campo lleno de pastores aterrorizados, anunciando el nacimiento de un bebé acostado en un comedero para animales. Un anciano llamado Simeón había estado esperando en el templo por este momento. El Evangelio de Lucas dice que el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. ¿Cuánto tiempo había esperado? No lo sabemos. Décadas, probablemente. Él era la encarnación de la espera fiel, de creer en una promesa cuando todo lo visible sugería que la promesa había sido olvidada. Cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo 40 días después de su nacimiento, Simeón tomó al niño en sus brazos y pronunció palabras que abarcaban el propósito entero de los 400 años. Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para los gentiles. En esa sola frase, Simeón capturó la razón de cada imperio, cada traducción, cada camino, cada sinagoga, cada comunidad de la diáspora que los 400 años habían producido. La Septuaginta había hecho las escrituras accesibles al mundo gentil. El idioma griego había creado una lengua común. El Imperio Romano había creado un marco político común. La diáspora había esparcido el conocimiento del único Dios verdadero a cada ciudad importante del mundo antiguo. Todo había sido dispuesto para que esta luz alcanzara no solo a Israel, sino a todos. También había una anciana profetisa llamada Ana en el templo ese día. Tenía 84 años y había pasado la mayor parte de su vida adulta en el templo, ayunando y orando día y noche. Era un símbolo viviente de los 400 años de espera paciente, de fe sostenida a través del silencio, de esperanza que se negó a morir sin importar cuánto durara la oscuridad. Ana comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, no a las multitudes, no a los poderosos, al remanente, a los fieles, a las personas que habían mantenido sus velas encendidas a lo largo de 4 siglos de oscuridad, que habían orado cuando ninguna respuesta llegaba, que habían estudiado las profecías y creído en ellas cuando el mundo entero parecía demostrar que estaban equivocados.
Los 400 años entre los testamentos a menudo son tratados como una página en blanco en la historia bíblica, un intermedio que nadie necesita ver. Eso es un error. Esos 4 siglos fueron de los más trascendentales en la historia humana. Dieron forma al idioma, la cultura, la política, la teología y las expectativas que definieron el mundo en el que Jesús nació. Sin Alejandro Magno, no habría existido un idioma griego común en el que el Nuevo Testamento pudiera ser escrito, en el que Pablo pudiera predicar, en el que el Evangelio pudiera difundirse. Sin los Ptolomeos, no habría existido la Septuaginta, ninguna Biblia griega para que la iglesia primitiva usara, ninguna traducción que los conversos gentiles pudieran leer. Sin Antíoco Epífanes, no habría habido revuelta macabea, ni Hanukkah, y posiblemente ninguna supervivencia del judaísmo. Sin los fariseos, no habría existido la red de sinagogas, ni una doctrina desarrollada de la resurrección, ni un marco para los debates teológicos que llenan los evangelios. Sin los esenios, no habría rollos del Mar Muerto para confirmar la fidelidad del texto bíblico. Sin Roma, no habría habido caminos, ni paz, ni censo para llevar a María a Belén, ni cruz en la que el Mesías moriría, ni red a lo largo del imperio por la cual la noticia de la resurrección pudiera difundirse. Cada pieza era necesaria. Cada imperio fue un tramoyista, cada siglo de silencio fue un siglo de preparación. El Dios que habló a través de los profetas y luego se quedó callado no estaba ausente. Estaba construyendo algo tan vasto, tan intrincado, tan precisamente diseñado que se necesitaron 400 años para completar el escenario antes de que el personaje central pudiera entrar en él. La verdadera pregunta que esta historia plantea no es ¿dónde estaba Dios durante el silencio? La verdadera pregunta es si el mismo Dios está obrando en los silencios de nuestras propias vidas. Si los momentos en que el cielo parece cerrado y las oraciones parecen rebotar en el techo no son vacíos en la historia, sino capítulos de preparación para algo que todavía no podemos ver. Cada imperio que surgió y cayó durante esos 4 siglos creyó que estaba escribiendo la historia. Los persas pensaban que tenían el control. Alejandro pensaba que tenía el control. Los Ptolomeos, los Seleucidas, los Asmoneos, los romanos, el propio Herodes, todos creían que eran los personajes principales en el drama de la historia. Todos estaban equivocados. Todos eran tramoyistas, colocando la escenografía para una obra que no sabían que se estaba escribiendo. Y el dramaturgo era el mismo Dios que había caminado con Adán en el frescor de la tarde, llamado a Abraham fuera de Ur, abierto el mar para Moisés y hablado a través de profetas durante 1000 años antes de quedarse callado. Cuando finalmente habló de nuevo, no fue con truenos desde una montaña ni con fuego desde el cielo. No fue con el estruendo de ejércitos ni con el decreto de reyes. Fue con el llanto de un bebé recién nacido en un refugio prestado para animales, en un pueblo tan pequeño que la mayoría de la gente no podría encontrarlo en un mapa. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Si historias como estas te fascinan, si quieres profundizar en los misterios y los capítulos ocultos que la mayoría de la gente nunca escucha, suscríbete a este canal. Tenemos más historias en camino y la próxima podría ser la que cambie tu forma de ver todo. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora. Nos vemos allí.